Y seguramente Dios tiene cosas para nosotros adelante por conquistar, por hacer cosas. Dios tiene adelante. Por ahí alguna vez escribieron este pasaje, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero aquí no es nuestra meta, todavía tenemos más hacia adelante, ¿no? Y en ese hacia adelante Dios estará con nosotros. La gracia, la misericordia, el favor de Dios estará sobre nosotros. Amén. Vaya la palabra del Señor y vamos a ponernos en pie y vamos a leer el libro de Josué. Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 5. Libro de Josué, capítulo 5. Josué, sucesor de Moisés, después de Dios sacar a su pueblo de la esclavitud, escoger a Moisés para llevar hacia esa tierra de bendición. Josué le sucede a Moisés y inicia una aventura en la vida de Josué. Josué capítulo 5 versículos 13 al 15 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Padre, gracias por esta preciosa noche, gracias por tu palabra. Oramos, Padre, hoy esta tarde para que esta palabra venga a nuestro corazón, sea sembrada en nosotros, Señor. Nuestra mente sea ensanchada, Señor, nuestros pensamientos sean alineados a tu propósito, Señor, y que esta palabra que es vida, Señor, produzca en nosotros y a través de nosotros, Señor. Gracias, amén y amén. Pues tome su asiento. Meditando en este libro, me emociona el libro de Josué, porque es un libro que siempre impulsa nuestra fe o nos lleva a vivir una fe a otro nivel de cómo hemos vivido, de cómo hemos experimentado. Y estudiar o escudriñar el libro de Josué nos lleva siempre a una vida de victoria, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a encontrar en el libro de Josué que toda su vida fue una vida de victoria, de conquista, de lucha, de ser tenaz. Hay dos cosas que nosotros hacemos: es oramos y ayunamos. Amén. ¿Sí? Dile a tu lado: pero no se necesita solamente oración y ayuno. Amén. Se necesita coraje. Amén. Dile a tu lado: se necesita coraje. Se necesita la decisión, la determinación. Y es algo que nos lleva a vivir una vida de fe. Por ahí la primera ciudad que Josué conquistó, como la ciudad de Las Palmas. Para los árabes la ciudad se llamaba Ría. Para los cananeos era la ciudad de la luna. Para los sirios era la ciudad de los perfumes. Y tenía diferentes nombres. Pero en la Biblia encontramos a Jericó como la ciudad de las palmeras o la ciudad de las palmas. Y es algo tan lindo, es algo tan maravilloso lo que Dios hace. Y en esta historia Josué centra su vida de éxito, de conquista. En este pasaje es donde nos damos cuenta el propósito que Dios tiene para la vida de Josué, y la forma en que Josué empieza el llamado, lo que Dios quería que Josué hiciera. Y en ese tiempo de conquista, primero se produce una vida de fe, una vida de obediencia y una vida de coraje, de determinación, de decisión en la vida de Josué. Josué está allí caminando, supliendo o siguiendo con el propósito de Dios después de que Moisés ha partido, de que Moisés no está ahí.
Y seguramente Josué tiene algunas complicaciones, algunas situaciones difíciles en su vida, pero a pesar de esas situaciones busca el favor de Dios. Y en este pasaje que encontramos, entonces viene un ángel y habla con él. Al momento Josué se espanta, al momento Josué en su vida, digo yo, ¿quién habla? ¿Quién se pone a hablar con ángeles, no? ¿Alguno ha hablado solo aquí? ¿Alguna vez? Imagínate en esta escena Josué hablando con un ángel. Primero el ángel trae su espada desenvainada. Josué piensa que es alguien de sus enemigos porque estaban en tiempo de guerra, había pleito, y Josué piensa que se le ha llegado la hora. Por eso pregunta Josué, ¿de quién eres tú? ¿De los nuestros o de los que están contra nosotros? Porque era tiempo de guerra, era tiempo de lucha, de pelear. Entonces Josué se estremece, pero el ángel le contesta de una manera preciosa. Dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces en ese momento Josué toma una determinación y adora, se postra delante del Señor, delante del ángel, se postra, toma una actitud diferente, y en ese momento entonces le pide o le dice, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿De qué forma quieres que le haga? ¿Hay alguna señal? ¿Hay algún mensaje para mí? Le pregunta Josué. ¿Hay algo que mi Señor quiere que yo haga? ¿Hay algo de qué forma quiere que yo haga las cosas? Entonces en ese momento recibe la instrucción de parte de Dios. Dice que el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Dios había establecido su campamento ahí en ese lugar. La gloria del Padre se había estacionado donde estaba Josué. Los ángeles de Jehová estaban ahí. Aquel lugar se había hecho el campamento de Dios. Entonces le dice Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es santo. Así es que algo sucedió. Seguramente las grandes victorias se alcanzan mediante el coraje, con decisión, con determinación, con acciones. Y las grandes batallas se ganan mediante el coraje. Algunas batallas o algunas victorias se ganan mediante el amor. Jesús venció a través del amor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Las grandes victorias, como la victoria que Jesús ganó en la tierra, fue a través del amor, porque amó al mundo. Entonces, grandes victorias se ganan entonces con coraje, grandes victorias se ganan entonces con amor, y grandes victorias se ganan a través de la paciencia, a través del esperar. David por ahí expresa, pacientemente esperé en Jehová y él me escuchó desde su monte santo. Entonces grandes victorias se ganan también a través de la paciencia, a través de esperar. Entonces es importante, algunas victorias se ganan de esa forma. Y lo que Dios tenía planeado para Josué no era fácil. Lo que Dios tenía planeado para Josué no era algo complicado, donde se necesitaba coraje, donde se necesitaba el amor, la obediencia a Dios, donde se necesitaba esperar pacientemente en el plan y en el propósito de Dios. Amén. Y Dios empieza a trabajar con la vida de Josué. Dice que la ciudad que iba a conquistar estaba bien sitiada. O sea, no era fácil. La ciudad que iba a conquistar Josué o que iba a tomar Josué había ejército, había todos los hombres de guerra, su rey. O sea, no estaba fácil. Muchas veces cuando tenemos que hacer algo o emprender algo, y a veces no es fácil, y a veces algunos de nosotros dicen, híjole, a ver si llego, a ver si lo logro. No, dile a tu lado, tienes que tener coraje para llegar. Entonces en ese momento Dios da las instrucciones. Cuando viene el ángel y viene la presencia del Señor a la vida de Josué, Josué tiene el entendimiento, tiene la revelación, tiene la estrategia, tiene la conexión con Dios.
y entonces Dios le especifica cómo hacerlo, de qué forma hacerlo. Entonces es algo precioso lo que Dios hace cuando Él habla en nuestra vida. Entonces hay cosas importantes que suceden en nosotros cuando nosotros creemos en la palabra y estamos diseñados para conquistar. Amén, aleluya. O porque Él nunca ha perdido una batalla. Él siempre ha vencido. Él venció el reino de las tinieblas. Él venció todo principado ahí en la cruz del Calvario. Y pudo expresar ahí en la cruz del Calvario: consumado es, se terminó, se acabó todo. Él ha terminado todo. Y Él venció todo ahí en la cruz del Calvario. Entonces, cuando está Josué recibe la instrucción y conocemos esta preciosa historia. Recibe la instrucción de cómo hacerle, vamos a darle vueltas y durante 7 días le dan vueltas a la ciudad. Los enemigos son vencidos, dice que cuando ellos empezaron a dar vueltas, ya los enemigos empezaron a perturbarse, a tener miedo, y el enemigo ya estaba pasando situaciones difíciles. Oye, cuando tú y yo caminamos bajo la dirección, bajo el plan del Señor, bajo el propósito de Dios, nuestros enemigos serán confundidos. Amén. Ellos serán confundidos, el enemigo será confundido. Pero tú tienes que mantenerte en esa vida de fe. Por ahí el libro de Hebreos habla sobre el salón de la fama, todos los hombres que por fe lograron grandes hazañas. Estaba meditando en lo que Dios puede hacer. Entonces aquel día cayeron las murallas. Después de 7 días cayeron las murallas de Jericó. Después de 7 días la ciudad fue destruida. Después de 7 días algo sobrenatural pasó. Entonces por la fe cayeron los muros de Jericó. Y el otro lado, por la fe. O sea, por la obediencia al plan de Dios. Por la obediencia a su palabra. Por la obediencia a sus mandamientos. Ellos no podían decir: no, nosotros tuvimos una fe tan grande y supimos que se iban a caer. No, por obedecer la palabra o su palabra, la palabra de Él. Lo que Dios dijo, en la forma que Dios dijo. Sabes que Dios es fiel a su palabra y cumplirá su propósito en nosotros. Amén. Su palabra es fiel y va a suceder todo. Queremos esa palabra, entonces esa palabra se hace viva en nosotros. Ellos podrían pararse el cuello y decir: no, nosotros le creímos a Dios. Creímos la palabra, nuestra fe es grande. No, simplemente era la obediencia a esa palabra. Ella había dicho que le entregaría a sus enemigos. Él ya había dicho que conquistaría la ciudad. Amén. Entonces por la fe cayeron los muros de Jericó. O sea, por la obediencia a esa palabra. El obedecer esa palabra produjo un milagro. El obedecer la palabra de Dios produce milagros en nuestra vida. Produce sanidad, produce restauración, produce cambios en nosotros. El obedecer su palabra produce vida en nosotros. Entonces aquí hay una relación en esta historia de Josué, de la gracia, o sea, la misericordia de Dios, la salvación de Dios, porque Dios salvó a ese pueblo, porque Dios liberó a su pueblo, porque Dios restauró a su pueblo, de la gracia de Dios, de la fe, o sea, el confiar, pero también de la obediencia a esa fe, de la obediencia a esa palabra. Entonces se juntan estas 3 cosas: la gracia, la fe y la obediencia. ¿Por qué la gracia? Porque somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, la salvación es por gracia, es un regalo de parte de Dios. Entonces cuando viene la gracia de Dios, ¿qué es lo que pasó? Ellos confiaron. Ellos esperaron. Entonces el confiar no es estar quieto, el confiar no es estar ahí, el confiar es tomar acciones. Dios lo va a hacer. Yo avanzo, Dios lo va a hacer. Dios se va a mover, yo voy hacia adelante, nada me va a detener. En algún momento Dios lo va a hacer. Cuando Él dijo, va a suceder, la palabra se va a cumplir. Entonces avanzamos en el reino del Señor. Ellos confiaron, entonces pudieron ver el resultado de esa confianza, de esa fe que ellos tuvieron. Por ahí Hebreos dice que tenemos que creer, tenemos que tener la fuerte convicción, porque eso es fe.
tenemos que tener la seguridad de que Dios lo va a hacer. Entonces, cuando tenemos la seguridad de que Dios lo va a hacer, entonces avanzamos. Entonces no nos detenemos, entonces no nos paramos. Entonces caminamos por fe, no por obras. Entonces avanzamos de otra forma en el reino del Señor. Entonces nuestro avance en el reino del Señor es más rápido que a través de nuestras obras. Amén. Entonces es algo tan lindo lo que Dios hace. Ahora, la fe sin la obediencia no hubiese funcionado. Tú puedes creer que Dios es poderoso. Tú puedes creer que Dios lo puede hacer. Tú puedes creer que Dios se puede manifestar. Pero te puedes quedar ahí, sentado, parado, quieto, estático. Entonces la fe te lleva a obedecer. Entonces Dios le dijo: ¿saben qué? Van a levantarse, se van a ir de mañana y van a empezar a darle vueltas a la ciudad. Y el primer día una vuelta y otra vuelta y otra, y durante los 7 días a darle vueltas a la ciudad. Entonces la fe con la obediencia produce milagros. La obediencia nos saca de nuestra comodidad. La obediencia nos saca de la quietud, de la pasividad, y nos lleva a vivir una vida de fe activa en el Señor. Amén. Tú vienes hoy a la casa del Señor sabiendo que Dios, el Espíritu Santo de Dios te va a tocar, te va a llenar, que el Espíritu Santo de Dios te va a fortalecer. Eso viene a la casa del Señor para fortalecerse, para llenarse de su presencia, de su paz, de su gozo. Así es que usted esta noche tiene que salir feliz, alegre, contento, lleno de la presencia del Señor. Si es que vino con ese propósito. Porque eso, venimos a su casa y que su presencia, que su gloria se manifieste, que su Espíritu Santo toque nuestra vida, que si alguien viene enfermo sea sano, que si alguien está atado sea libre. Y estamos acá por ese lugar, exaltando a aquel que vive para siempre. Amén. Entonces la fe se aprovecha, la fe funciona cuando hay obediencia. Va ligada. Entonces la fe tiene que, entonces la obediencia ¿qué? A los mandamientos de Dios, la obediencia a su palabra. Entonces eso es lo que produce en nosotros. No es cuánto salto, es cuánto obedezco. Amén, no es cuánto remolineo, es cuánto obedezco. Tú puedes remolinear todo el día, toda la noche, pero cuánto obedezco su palabra. Eso es lo que produce en nosotros, su palabra, porque su palabra es vida, su palabra es medicina, su palabra es poder, y lo que Él dijo, Él lo hará, Él lo cumplirá. Muchas veces confiar en nuestras obras es diferente a obedecer la fe. Obedecer la fe. La fe nos lleva a caminar, a avanzar sin tener nada. Sin tener nada, y Dios lo suple adelante, y Dios lo provee, y Dios lo hace adelante. Cuando Dios llamó a Abraham, le dice: quiero que vayas allá a esa tierra que fluye leche y miel. Y se fue Abraham. Dice que en fe caminó. Entonces los muros cayeron por una fe que obedeció a Dios. No cayeron los muros por las vueltas que dieron. Pues si no, vamos dándole vueltas a lo que sea y va cayendo todo. No cayeron los muros por darle vueltas. No, los muros cayeron por obedecer la palabra. Ellos obedecieron como Dios les dijo y así lo hicieron, y entonces los muros cayeron por la obediencia a su palabra. Y eso es lo que produce en nosotros, lo que produce en nuestra vida. Entonces, por una fe que obedeció, por alguien que creyó lo que Dios estaba diciendo y así lo hizo, de esa forma, de esa manera. Entonces la fe nos salva y nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios, a obedecer su palabra. Entonces cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, obedecemos su palabra. Amén. Y entre toda la historia de Josué en la conquista de Jericó, dentro de esta historia hay una historia linda, preciosa, que a mí me emociona, me gusta. Y dice que cuando entonces iban a ir a conquistar la ciudad, enviaron espías.
y enviaron espías, y cuando ellos llegaron a la ciudad, la gente los empezó a observar, los empezó a ver, y por ahí ellos se escondieron en una casa. Santo. Dice que una mujer que era prostituta los escondió en su casa. Yo me imagino los hermanos de ahora. ¿Y dónde se metieron los hermanos? Mira, ¿en qué casa se metieron? Santo. Mira dónde andan estos tremendos. Y esta historia es: aquella mujer dice que los hospedó, los metió en su casa y los escondió. Y quiero que hoy, esta noche, tu fe salte, tu fe nazca dentro de ti, esa fe, que esa fe crezca dentro de ti. Porque si algo Dios quiere es obediencia a su palabra, y la obediencia a su palabra produce milagros. Pero tienes que creer la palabra. Y cuando creemos la palabra, entonces obedecemos esa palabra, entonces se produce un milagro. Hay un milagro esperándonos allá adelante. Hay un milagro esperándonos allá adelante. Hay un milagro esperando en nuestra casa. Hay un milagro esperando en nuestra familia. Hay un milagro que nos está esperando allá adelante. Y tenemos que avanzar hacia allá. Entonces, dentro de esta gran historia, de esta linda historia de la conquista o de la caída de la ciudad de Jericó, hay una historia adentro linda, preciosa, una historia de fe. Esa mujer hospedó a esos espías en su casa. Y tal vez en aquel tiempo era lo malo para delante de los ojos de los hombres. Pero Dios usó a esa mujer para su propósito. Dios usó la fe de esa mujer para cumplir su propósito. Aleluya. La fe que ella tenía. Mira a tu lado, la fe. Esta mujer tal vez no era una mujer santa, ¿verdad? Sus cartas no eran de santificación. Amén. No era de las que venía todos los domingos a la iglesia. No. Esa mujer era una mujer pecadora. Dice que era una mujer prostituta. Pero esa mujer escondió a los espías. Y esta mujer estuvo dispuesta a lo que sea su fe. Porque ella dice: creo que su Dios va a cumplir su propósito. Creo que su Dios cumplirá su palabra con ustedes. Y cuando Dios cumpla su palabra con ustedes, yo quiero estar ahí. Yo quiero disfrutar de eso. Entonces, cuando el propósito de Dios se cumpla, entonces yo quiero estar ahí. La fe de esta mujer, entonces, hizo que sucedieron milagros en su vida, en su casa, en su familia. Entonces, la fe nos lleva a obedecer su palabra. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cuánta fe tienes? Si viviéramos la fe esta noche, tendríamos que ver su obediencia. Aleluya. Amén. Dile: ¿cuánta fe tienes? Ahora, solo necesitas tener la que tienes para que Dios haga algo poderoso. Amén. Solo necesitas usar esa fe que Dios te ha dado para que suceda un milagro allá adelante. Y algo sobrenatural pasa. Dios usó esas cosas tal vez equivocadas, malas ante los ojos de los hombres, pero Dios usó ese plan o esa vida de esa mujer para cumplir un propósito divino. De pecadora a heroína. En el libro de la fama, ahí el libro de los Hebreos, ahí la vas a encontrar. En el salón de la fama, ahí está esa mujer. Rahab tuvo la fe que al pueblo le faltó. Esta mujer pecadora tuvo la fe que al pueblo le faltó. Aleluya. Alguien diga amén. Amén. Alguien diga amén. Amén. Gloria a Dios. Con excepción de Josué y Caleb, ¿verdad?
Porque solamente dos, entre todo el pueblo, solamente dos creían. Solamente dos estaban esperando que Dios se lo iba a hacer. Solamente dos estaban creyendo la palabra que Dios había hablado, lo que Dios haría. Y esos dos estaban confiados, creyendo que Dios los sacaría, que Dios les entregaría la tierra prometida, que Dios los llevaría a esa tierra que fluye leche y miel. Santo. Solamente dos. Pero esta mujer pecadora tuvo la fe que le hizo falta a todo el pueblo, creyendo que Dios iba a hacerlo, que el Dios de ellos iba a cambiar su vida, que el Dios de ellos iba a cumplir su palabra en ellos. Y ella estaba ahí. Se escucha, dice, un pecador que tuvo la fe que el creyente no pudo tener. Wow. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Aleluya. Entonces, en esa ciudad vivió un héroe que no se caracterizó por su santidad, sino por su fe. Ahora, no quiere decir que Dios quiera que no sea santo, no me malentienda, ¿no? Porque dice, no, entonces con que tenga fe aunque no sea santo. No, Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Amén. En cuanto al pecado, Dios lo aborrece. Dios no está de acuerdo con el pecado, pero Dios usó esa vida pecaminosa para entonces manifestar su gloria, manifestar su poder. ¿Qué es lo que pasó, qué sucedió en esta mujer? Puso su fe en acción, puso su fe en obediencia. Entonces, si tú y yo ponemos nuestra fe en obediencia, Dios puede hacer cualquier cosa, o más que Dios puede hacer cualquier cosa. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. Lo que su palabra dice, va a suceder allá adelante. Algo extraordinario sucederá. El apóstol Mateo describe a varias, en la genealogía de Jesús, describe a 4 mujeres en la genealogía de Jesús. Y entre ellas está esta mujer. Y el apóstol Mateo describe a una mujer, Ruth, la moabita, a Rahab, esta mujer cananea, a Betsabé, la madre de Salomón, y a María, la madre de Jesús. Habla de esas 4 mujeres, Mateo, en la genealogía de Jesús. Ahí está esa mujer pecadora, esa mujer Rahab. Vivió el resto de su vida en Israel. Todos los años después de la conquista de Jericó, Rahab vivió en Israel. Vivió en la tierra prometida. Santo. Vivió con el pueblo que Dios amaba. Vivió con el pueblo que Dios bendecía. Vivió con el pueblo donde Dios manifestaba su gloria, donde Dios hablaba. Todos los años de su vida después, Rahab vivió con el pueblo de Israel, mientras no pertenecía al pueblo de Israel y no era parte del pueblo de Israel, pero su fe le metió en el propósito de Dios, en el plan de Dios. El tomar acciones le hizo meterse en el propósito de Dios. Y las cosas cambiaron para la vida de Rahab. Vivió todo el resto de su vida en Israel. Se casó con un príncipe de Judá llamado Salmón. Sí, le fue bien. Cambió su vida. Amén. Dios transformó su vida. Dios hizo algo diferente, porque viviendo en su pueblo hay bendición, hay promesa de Dios. Aleluya. Hoy estando donde Él está, hay bendición, hay paz, hay gozo. Dios tiene planes para nosotros. Nuestra fe entonces nos mete en los planes de Dios. La fe de esta mujer le metió en los planes de Dios. Y ella pudo entonces vivir toda su vida en el pueblo de Israel. Se casó con un príncipe de Judá. Wow. ¿Quién? Imagínate. Algunas personas que conocían a Rahab, tal vez, ¿te acuerdas quién era Rahab? No, ni me acuerdo quién era, sé quién es ahora. Amén. La mano poderosa de Dios ha sido con ella. Amén. Aleluya. Ahora, cuando
tenía un hijo llamado, o tuvo un hijo llamado Boaz, que este fue esposo de Ruth, de la que habla Mateo, y este era el bisabuelo de David, el dulce cantor de Israel. Amén, aleluya. Y de la genealogía de David vino Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo nuestra fe nos mete en el propósito de Dios? Y tal vez puedas estar pasando algún momento difícil, o tu vida sea difícil, pero si tú puedes creer, o sea, puedes obedecer su palabra, puedes entrar en el propósito de Dios, puedes entrar en el plan de Dios. Amén, aleluya. La fe nos mete en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Entonces ahí está a Rahab. Su fe en Dios. Esto prueba de que Dios no hace excepción de personas. Amén, aleluya. Que cuando tú puedes creer y caminas en obediencia a Él, entonces el propósito de Dios se cumple. Santo, Entonces los planes de Dios vienen. santo. Entonces la gracia de Dios, pónganse en pie. La gracia de Dios, el regalo de Dios. Así como Dios sacó a ese pueblo de la esclavitud, como Dios trajo a ese pueblo de una vida difícil, de problemas, a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la gracia de Dios, es el favor de Dios, la misericordia de Dios. La fe. La fe es algo que entonces nos lleva hacia la obediencia. La fe en acción nos lleva entonces a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos, y eso es lo que hace que sucedan milagros en nuestra vida. Amén. Eso es lo hace lo que sucedan milagros en nosotros. Amén. La obediencia a su palabra. Amén. La fe de esta mujer, entonces nos damos cuenta que Dios no hace acepción de personas. Dios usa cualquier cosa para manifestar su gloria, su poder, para cumplir su propósito divino sobre la tierra. Santo. La fe de esta mujer le hizo entrar en el propósito de Dios. Ya no vivía, o no era aquella mujer cananea. Era esa mujer que vivía en la casa de Dios. Era esa mujer que vivía en el pueblo de Dios ahora. Y Dios cambió su vida. Dios transformó su vida, hizo su vida diferente. Se casó con un príncipe de Judá. De su descendencia de ella entonces nació David. Y de la descendencia de David nació Jesús, el Hijo de Dios. Su fe le hizo entrar en el propósito de Dios. O sea, la obediencia a esa fe. Entonces la fe nos está invitando, nos está llamando a obedecer sus mandamientos o su palabra. Para eso está la fe en nosotros. Entonces, por eso la palabra dice que todo es posible si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Amén, aleluya. Por eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no hay fe, entonces no podemos obedecer. Pero si tenemos fe, entonces conocemos a ese Dios y entonces agradamos o obedecemos a ese Dios. Entonces la fe nos va a guiar hacia el propósito de Dios, hacia sus mandamientos. Hacia allá nos va a guiar la fe, a la obediencia a su palabra. Porque entonces su palabra cumplirá su propósito en nosotros. Su palabra se cumplirá en nosotros. Entonces lo que su palabra dice de mí va a pasar, va a suceder. Él dice en su palabra que Él me bendecirá. Amén, aleluya. Él dice en su palabra que Él me sanará. Él dice en su palabra que Él bendecirá a mí, a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Él dice en su palabra que Él restaurará mi casa, que Él traerá bendición a mi casa. Es su palabra. La fe me lleva allá. Solo tengo que tomar acciones hacia allá, avanzar hacia allá. Esa mujer estuvo dispuesta a todo porque vinieron a buscar a los espías. Se metió en problemas. Dile a tu otro lado, la fe te mete en problemas. Se metió en problemas. O porque no es fácil obedecer. Porque cuesta, tiene un precio la obediencia. Amén.
La obediencia tiene un precio. Amén. Hay que dejar de hacer o de practicar o tomar tiempo para. Amén. Entonces la obediencia tiene un precio, pero produce bendición Santo. en nosotros. Produce bendición sobre nuestra vida. Es que quiero decirte hoy esta tarde que tu fe quiere llevarte a un tiempo de bendición. Amén. Aleluya. Tu fe, lo que Dios ha puesto en ti, lo que tú crees de Dios, lo que tú crees de Él. Y esa fe te quiere llevar hacia un tiempo de bendición. Así es que avanza hacia allá. Ve hacia ese tiempo de bendición que Dios tiene preparado para ti. Eso cambiará el rumbo de tu vida. Eso cambió el rumbo de Rahab, su vida. Todo cambió en la vida de Rahab. Por ahí habló con los espías y les dijo: voy a poner un cordón rojo ahí, voy a colgar un cordón, y cuando ustedes vengan y cuando Dios se manifieste, cuando Dios les entregue la ciudad, cuando Dios haga lo que ha dicho que va a hacer, entonces acuérdense de mí. Tal vez algunos de nosotros necesitamos colgar un listón rojo. Señor, aquí estamos. Señor, acuérdate, Señor, de nosotros. Señor, acuérdate de nuestra casa. Entonces tu fe te lleva a esperar, a confiar en lo que Dios va a hacer. Y tal vez necesitamos esta noche colgar un listón rojo como esa mujer y obedecer a nuestra fe. Vinieron los soldados a buscar a los espías. O sea, no vino el vecino, no vino alguien que los vio, vinieron los soldados. Si vinieron los soldados y dijeron: danos, aquí los guardaste, ¿dónde están? Dijo: no están aquí, se fueron ya. Expuso su vida. La obediencia te lleva a exponer tu vida, a dar tiempo, a dar algo extra de lo que tú has dado. Pero yo te puedo asegurar que así como esa mujer, que su vida no era una vida tal vez de santificación, no se caracterizaba por eso, pero sí la obediencia a su palabra. La obediencia a su palabra le llevó a tener una vida de éxito. Y que tú y yo caminamos hacia su palabra, entonces tendremos una vida de éxito. La gracia de Dios y la fe y la obediencia van juntas. Y esto hace que se produzca un milagro en nosotros. Levanta tus manos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Gracias porque hoy, esta tarde, nos tienes en este lugar. Gracias porque sabemos que tú eres fiel. Tu palabra es verdad y tu palabra se cumple en nosotros. Pero hoy, Dios, estamos delante de tu presencia. Y tal vez algunos de nosotros, Señor, nos hemos quedado limitados en nuestra fe. Y digo, nos hemos quedado limitados en nuestra fe. Hemos obedecido muy poco tu palabra. Hemos obedecido muy poco tus mandamientos. Y nos hemos quedado tal vez estancados, saturados. Pero hoy estamos aquí, Dios, creyendo que salimos a una nueva temporada, a un nuevo tiempo. Creyendo, Señor, que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Y nada nos detendrá, nada nos parará. Hoy estamos creyendo que tu palabra es fiel, que tu palabra es verdad y que se cumplirá en nosotros. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Vamos, avanza en esa fe, avanza en esa fe. Ve hacia adelante, que adelante hay un milagro de parte de Dios para ti. Te espera ese milagro. Hoy, Dios, como aquella mujer, Señor, tal vez simbólicamente colgamos, Señor, ese cordón rojo, creyendo, Señor, que tu propósito se cumplirá en nosotros.
que tú tendrás cuidado de nosotros, Señor, y que tu palabra se cumplirá en nosotros. Dios, oro esta noche para que tú actives, Señor, nuestra fe. Y que nuestra fe, Señor, tome acciones. Que nuestra fe hoy obedezca a esa palabra, a ese propósito. Y podamos decir tal vez como Josué, ¿qué es lo que quieres? ¿De qué forma quieres que lo haga? Y poder avanzar en tu reino, Señor. Padre, gracias por esta bendita palabra. Y hoy, Señor, que esta semilla sembrada en la vida de tus hijos, de tu pueblo, en las personas que nos escuchan a través de los medios, Señor, podamos saber que tú no haces acepción de personas. Que tú puedes usar a cada uno de nosotros y meterlos en tu propósito, meterlos en tu plan, llevarnos a que tu plan se cumpla en nosotros. Y entonces en tu propósito, entonces en tu plan, Señor, veremos tu gloria sobre nuestra vida. Dios le bendiga a las personas que a través de los medios nos escuchan. Que el Señor me les bendiga de parte del pastor Jesse Torres y Iglesia Casa de Oración Universal. Que el Señor me les bendiga y que esa fe que Dios ha puesto en ustedes les lleve a un tiempo de gloria.